Doctor. Hoy nos toca decir, yo creo que antes lo decíamos hasta ¿con qué será eso? Hasta con algo de soberbia. Decíamos que buenos días, y hoy nos toca decirlo casi que con humildad, decir buenos días, porque es casi que un tema muy interesante poder encontrar uno a sus mismos compañeros en, en los encuentros en clase, así sea por este medio de la virtualidad. ¿Cuántos es que son ustedes? ¿40? ¿40 y pico? 40, doctor. Faltan 9, 8. Tengo para contarles antes de que iniciemos que estamos en uno de los periodos más críticos tal vez que nos hayamos visto en el departamento del Quindío desde el punto de vista de la red hospitalaria, porque tenemos enfermos normales y enfermos de COVID. Entonces, pues estamos como medio apretados sin llegar al colapso todavía, pero sí muy complicado. Les cuento, han llegado pacientes de Medellín acá a hospitalizar a las UCI de acá del Quindío. El vecino Pereira y Manizales están en unas condiciones difíciles desde el punto de vista de la disponibilidad de camas. Entonces se va como complicando el panorama, a pesar de que se salga a decir todos los días en el programa de J. Mario Duque que estamos chicaneando porque vacunamos ya 2 o 3 millones de personas, pero es que tenemos que vacunar 35 millones. Y a este ritmo tengo para contarles que ni siquiera todo el personal médico está full de vacunación. Hay médicos que todavía faltan. Hay enfermeras que faltan, hay auxiliares que faltan. Eso está muy lento, muy lento, muy lento está la cosa. Entonces, complicado, muchachos, y la otra semana se puede poner esto maluco. Les recomiendo que estén como muy cuidaditos el 28, que se acuerden del cumpleaños del profe. Bueno, no mentira, que estén ahí como juiciositos, porque eso el 28 de pronto se puede poner maluco en las distintas ciudades. Ya ayer o antier en Pereira ya hubo por ahí un primer coletazo de parálisis de la ciudad. Eso fue una locura. Taparon el viaducto por lado y lado, eso se armó un caos horrible. Entonces, pues tengan mucho cuidado por ahí, no ir a terminar por ahí enredados en un cuento. Claro, protesten, claro, hay que protestar, pero pues con calma, con cierta tranquilidad y cierta solvencia para poder tratar de sacar esto adelante. Si alguno sabe dónde venden los panales de huevos a 1800, me avisan para yo ir a comprar unos 10. Y donde un panadero se gana 2,5 millones de pesos. Entonces, me avisan. Bueno, nos corresponde hoy hablar de parcial de orina. Lamentablemente, pues nos va a tocar hacerlo por aquí. Vamos a tratar de hacerlo en la virtualidad, hacer esta práctica lo más fácil y entendible posible, porque pues el tema no nos ha permitido regresar al laboratorio
y creo que al paso que vamos a pasar este semestre también así. No nos van a dejar acceder a las prácticas del laboratorio. Entonces, voy a poner acá en el chat. La dinámica que vamos a trabajar hoy es la siguiente. La idea es poder mirar dos videos, duran uno 17 minutos, creo, y el otro 13 o 20 minutos, donde hablamos sobre parcial de orina y la idea es que voy a enviarle a Juan un tallercito para que me lo entreguen, hoy es jueves, me lo entreguen el lunes. Lo hacen llegar al correo institucional, no a mi correo personal, al correo institucional con el taller diligenciado. Doctor, una pregunta. Sí, ¿No podría ser de pronto el martes o el miércoles? Es que el lunes tenemos bloque. no, pero es que para enviarlo, pues, yo necesito es el envío, nomás, y el taller son 15 preguntas. Pues la idea es que lo podamos tener el lunes para yo poderlo revisar. Entonces, pues no sé. Por lo menos a más tardar el martes, doctor. Es que el lunes salimos muy tarde de muchas cosas y tenemos que hacer la presentación del proyecto en la tarde. Entonces, como el martes para hacerlo el lunes en la noche, si es posible. Ah, ya. Bueno, sí, yo soy así de duro. Yo soy como decía un expresidente y soy de corazón grande. No es por lo que tengo una cardiomegalia, sino porque, pues, ¿qué más se hace? Bueno, listo, vale. Compromiso el martes. Martes 12 del día, máximo. Gracias, doctor. Bueno, listo. Entonces voy a mirar acá. Voy a ponerles acá. Entonces, este es uno de los primeros del primer bloque. Este es uno de los videos. Ya procedo a inyectarles el otro. Entonces, la idea es que vamos a mirar esos dos videos que les van a entregar casi que todas las herramientas para el taller. Y son las 9:11, a las 9:30 nos conectamos nuevamente para hacer ya la discusión y los aportes finales para que les entreguen las herramientas, para concretar las herramientas para el diligenciamiento del taller. ¿Listo? Si alguno tiene algún problema con el video, me avisa, por favor. Ya le voy a mandar al... Camilo, colócame el correo tuyo aquí en el chat, por favor, para enviarte el taller. Que lo compartas con todos. Muchas gracias. Listo, doctor. Doctor, sino que estoy desde el celular, entonces no puedo abrir el chat. No sé si se lo puede poner a otra persona, por favor. Como no lo había escuchado, entonces pensé que no estaba. No, ya, listo. Ya se lo envío a usted, por favor. Muchas gracias. Luis, yo con todo el respeto le dije, vea doctora, yo soy muy honesta en mi trabajo. Y si yo le digo que llame a los pacientes... Conciencia y salud.
Examen general de orina. La función principal de los riñones es la remoción de productos potencialmente tóxicos y es realizada mediante la formación de la orina. Los procesos básicos involucrados en la formación de la orina son filtración, reabsorción y secreción. Los riñones filtran grandes volúmenes de plasma, reabsorben la mayoría de lo filtrado y queda para eliminación una solución concentrada de desechos metabólicos llamados orina. En individuos sanos, altamente sensibles a fluctuaciones de la dieta e ingesta de fluido y electrolitos, los riñones compensan cualquier cambio variando el volumen y la consistencia de la orina. En el adulto normal, cerca de 1.200 mililitros de sangre recorren los riñones cada minuto, lo que corresponde aproximadamente al 25% del gasto cardíaco. El glomérulo recibe este flujo sanguíneo a través de las arteriolas aferentes. Una vez obtenido el ultrafiltrado, este pasa al espacio de Bowman y de ahí hacia los túbulos renales, donde se lleva a cabo la reabsorción, que se caracteriza por ser altamente selectiva. La excreción normal de orina es alrededor de 1.500 mililitros por día, lo cual es solamente el 1% de la cantidad del filtrado formado, por lo tanto, el otro 99% debe ser reabsorbido. La secreción es un mecanismo del cual se efectúa la eliminación de sustancias nocivas para el organismo. Estas son excretadas y el producto final, la orina, es liberada hacia el sistema colector correspondiente. El examen general de orina, EGO, es una prueba de gran importancia para el clínico y para el paciente mismo. Esta área es vista con cierto recelo por el tipo de muestra que en ella se analizan. Sin embargo, el uroanálisis es más que la simple lectura de una tira reactiva y la observación al microscopio. Es la aplicación de todos los conocimientos y el empleo de todos los recursos dentro del laboratorio para proporcionar al médico y al paciente resultados de y con calidad. Además, también es uno de los estudios más solicitados por el médico y su objetivo es facilitar el diagnóstico de infecciones urinarias como parte de un examen médico de rutina. Permite detectar los signos iniciales de diversas afecciones cuando la persona presenta manifestaciones de enfermedad renal o diabetes, o bien para vigilar los resultados de un tratamiento encaminado a atender tales padecimientos, para confirmar hematuria o sangre en la orina, lo que puede deberse a afecciones en la vejiga, riñones o próstata, entre otras. Dentro de las enfermedades urológicas que el examen general de orina ayuda a diagnosticar están diabetes, cistitis, que es inflamación de la vejiga, nefritis, inflamación del riñón, que puede cursar con infección bacteriana, pielonefritis o sin ella, glomerulonefritis. Y la nefrosis, degeneración del riñón sin inflamación. Por medio de este análisis es posible elucidar tanto desórdenes estructurales, anatómicos, como desórdenes funcionales, fisiológicos, y del tracto inferior sus causas y su pronóstico. El examen general de orina, el EGO, para su proceso comprende de las características físicas o examen macroscópico. Este evalúa las características de la orina que se pueden captar por medio del sentido, como color, aspecto de la muestra. Se realiza por observación directa de la orina. Las características químicas o examen químico, que es la determinación cuantitativa de diversos parámetros y sustancias excretadas en la orina mediante reacciones químicas y enzimáticas por la impregnación de una tira reactiva con los reactivos específicos para cada determinación, incluyendo el pH y la densidad, el contenido de proteínas, glucosa, cetonas, sangre, nitritos, leucocitos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos y esterasa leucocitaria. Así como además el examen microscópico en donde se observan diferentes tipos de células epiteliales de diferente porción del tracto urinario, cristales, cilindros, bacterias, hongos, parásitos y otras estructuras. El color de la orina presenta una amplia gama de colores, por lo cual está determinado por su concentración. El color puede variar de un amarillo pálido a un ámbar oscuro, según la concentración de pigmentos urocrómicos. Cuanto más pigmento tenga, mayor será la intensidad de color. Sin embargo, existen muchos factores que pueden alterar el color normal de la orina, incluyendo medicamentos y dieta, así como diversos productos químicos que pueden estar presentes en situaciones patológicas. También esta variación del color puede ser por causas de deshidratación, falta de ingesta de agua, aumento del índice metabólico como en fiebre o hipertiroidismo.
En cuanto al aspecto, la orina habitualmente es clara, pero puede tornarse turbia por la presencia de leucocitos, células epiteliales u otros elementos, esto pudiéndose confirmar en el análisis del sedimento. Las bacterias pueden causar turbidez, en especial si la muestra se queda a temperatura ambiente. La precipitación de partículas de algunos cristales, como uratos amorfos en orinas ácidas y fosfato amorfo en orinas alcalinas, esto dependiendo del pH de la muestra, también pueden causar turbidez. Los parámetros detectados en el proceso químico a través de tiras reactivas, la cual es una banda angosta de plástico con pequeños tacos adheridos con reactivo para una reacción diferente, lo que permite la determinación simultánea de varias pruebas a la vez. Esta tira simple y múltiple ha convertido el proceso de este estudio en un procedimiento sensible y rápido. Su proceso, auxiliado por un lector automatizado, es el más recomendado para la estandarización de su lectura. La detección del pH en la muestra de orina refleja la capacidad renal para mantener la concentración del ion hidrógeno en los líquidos corporales y nos indica el grado de acidez o de alcalinidad de la orina. Generalmente se encuentra disminuido en acidosis metabólicas, dietas ricas en proteínas, cetoacidosis diabética, alcalosis hipocalémicas y su aumento en ingesta de bicarbonato, dieta rica en cítricos, entre otras. La densidad urinaria, también medida en el EGO, se refiere a determinar el peso específico utilizado para medir el poder concentrador y diluyente del riñón en su esfuerzo por mantener la homeostasis en el organismo. La capacidad concentradora del riñón es una de las primeras funciones que se pierden como consecuencia del daño tubular. El valor de la densidad varía dependiendo del estado de hidratación y volumen urinario. Por lo general se eleva cuando la ingesta de líquidos es baja y desciende si esta es alta. Este valor es variable en el transcurso del día. Generalmente para esta medición es recomendable la orina matutina por esta variación. La presencia de cantidades detectables de glucosa en orina, llamada también glucosuria, se presenta cuando los valores de esta en sangre superan la capacidad de reabsorción tubular. La glucosuria suele presentarse cuando las cifras de glucosa sérica se encuentran por arriba de los 180 miligramos por decilitro, llamado umbral renal. La presencia de glucosuria sin hiperglucemia se asocia a una disfunción renal, donde nos indica que la capacidad de absorción renal está disminuida. Esto se observa en diabetes mellitus, acromegalia, enfermedad crónica causada por un exceso de hormona del crecimiento, la cual es producida en la glándula pituitaria, síndrome de Cushing, en donde hay un exceso de la hormona adrenocorticotrófica a nivel hipófisis suprarrenal, produciendo cortisol en exceso, tumores pancreáticos y feocromocitoma, el cual nos indica un tumor en la glándula suprarrenal. Las proteínas detectadas en orina se deben a un aumento de la permeabilidad glomerular y a una alteración en la reabsorción tubular o a una combinación de ambos. El hallazgo de proteínas en la muestra de orina también es llamado proteinuria. Para su determinación se recomienda la primera orina de la mañana, pues la ingesta de líquidos puede modificar los valores. Generalmente no deben de ser excretados más de 150 miligramos de proteína en una recolección de orina de 24 horas. Aproximadamente una tercera parte de la proteína secretada es albúmina y el resto corresponde a otro tipo de proteínas como la alfa, beta, gamaglobulinas, inmunoglobulinas de tipo A, enzimas y proteínas de las células epiteliales. Existe un gran número de patologías que cursan con proteinuria, como glomerulonefritis, hipertensión, fiebre, diabetes mellitus, síndrome nefrótico, lupus eritematoso, entre otras. La detección de sangre en orina o hematuria se refiere a la presencia de más de 3 eritrocitos por campo, mientras que la presencia de hemoglobina libre se designa como hemoglobinuria. Los eritrocitos suelen presentar la forma de discos bicóncavos, pero también esta forma puede ser variable, siendo de gran utilidad detectar esta morfología para determinar la ubicación de la presencia de sangre en el tracto urinario. La hematuria se puede presentar en traumatismo de los órganos urinarios, lesiones neoplásicas, hemofilia, glomerulopatías, cálculos, lupus eritematoso, así como padecimientos hematológicos y pacientes que utilizan anticoagulantes. Ocasionalmente pueden presentarse en situaciones de ejercicio extenuante. Cuando existe algún defecto en la utilización de carbohidratos en la dieta, el organismo suele recurrir al metabolismo de los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos derivados de este metabolismo son la cetona,
el ácido acético y el hidroxibutirato. La presencia de estas sustancias en la orina se asocia a diabetes mellitus descontrolada. Sin embargo, no solo en esas patologías pueden encontrarse, también en estados febriles y tóxicos acompañados de vómito y diarrea, así como en el ayuno prolongado. El examen general de orina, EGO, también nos da información de metabolitos tales como la bilirrubina y el urobilinógeno. La bilirrubina es un metabolito que proviene de la hemoglobina de los eritrocitos, que son destruidos en el sistema retículo endotelial, distribuidos en todo el organismo. La hemoglobina es transportada al hígado, donde se lleva a cabo su conjugación, misma que le permite ser filtrada a través del glomérulo renal. Contrariamente, la bilirrubina no conjugada o indirecta no es capaz de pasar a la orina. El urobilinógeno se deriva principalmente de la bilirrubina transformada por acción de las bacterias intestinales. Una parte del urobilinógeno es excretada por las heces y una pequeña porción de urobilinógeno que se encuentra en la sangre es removida por el hígado, llevada al riñón para ser excretada y finalmente dar color a la orina. El nivel de bilirrubina total en el suero es de 1.0 miligramos por decilitro o menos. Cuando este nivel supera la cifra de 2.5 miligramos por decilitro aproximadamente, los tejidos toman el color amarillo de aquella y este estado se denomina ictericia. Si la ictericia se debe a un nivel de bilirrubina no conjugada, no habrá excreción de esta en la orina. Pero si la causa de la ictericia es un aumento en el nivel de bilirrubina conjugada, entonces habrá bilirrubina en orina. Existen fundamentalmente 3 tipos de ictericia: la hepática, la obstructiva y la hemolítica. Como estos tipos difieren en las sustancias excretadas en la orina, pueden ser diferenciadas determinando la presencia o no de bilirrubina y de urobilinógeno en la orina. Se determina la presencia de nitritos en la muestra para el diagnóstico temprano de bacteriuria significativa y asintomática. Los organismos comunes que causan infección en el tracto urinario, como la Escherichia coli, el Enterobacter, el Citrobacter, la Klebsiella y las especies de Proteus, contienen enzimas que reducen el nitrato de la orina a nitrito. Para que esto ocurra, debe dejarse incubar la orina en la vejiga durante un mínimo de 4 horas. Por lo tanto, lo más recomendable es la primera orina de la mañana del chorro intermedio, es decir, descartar la primera parte de la micción, recoger la segunda parte de la micción directamente en el recipiente y descartar la última parte. Debe de procesarse inmediatamente después de ser emitida, ya que si se deja la muestra a temperatura ambiente durante varias horas, pueden desarrollarse organismos contaminantes y producir nitritos. Un resultado negativo nunca debe interpretarse como indicador de ausencia de infección bacteriana, habiendo varias razones para justificar esto, como pueden existir gérmenes patógenos en la orina que no formen nitritos, la orina puede no haberse estado en la vejiga bastante tiempo como para que el nitrato se convierta en nitrito. Existen casos en que la orina no contiene nitrato y pueden existir una infección bacteriana con una reacción negativa. Se acepta que en condiciones normales no deben de estar presentes más de 5 leucocitos en el campo del microscopio. Cuando esta cifra es superada y se observan bacterias en el sedimento, se sugiere una infección en vías urinarias. Las tiras reactivas utilizadas en el análisis de la muestra de orina detectan la presencia de estas células mediante la esterasa leucocitaria, producida por los neutrófilos, el cual es un tipo de leucocitos que se caracteriza por tener un núcleo segmentado. La presencia de esterasa leucocitaria positiva es sugestivo a una infección urinaria. La actividad de la esterasa que poseen los leucocitos integrosilizados explica por qué un resultado positivo en la tira puede ser negativo para leucocitos en el sedimento. La presencia de leucocitos en la orina se denomina leucocituria. Esta constituye un elemento muy valioso en la búsqueda de infección. El examen microscópico es la fase del urianálisis donde se identifican y se cuentan las partículas insolubles que arrastra la orina en su paso por las vías de formación y excreción de las mismas. Es una herramienta diagnóstica valiosa para la detección y evaluación de trastornos renales y del tracto urinario, así como de otras enfermedades sistémicas. El valor del examen microscópico depende de 2 factores fundamentales: el examen de una muestra adecuada y el conocimiento de la persona que realiza el estudio. Se han desarrollado avances en las técnicas microscópicas, así como el uso de colorantes auxiliares en la diferenciación de la morfología de los diferentes elementos encontrados en el sedimento urinario, tales como células epiteliales de diferentes sitios del tracto urinario, células sanguíneas como eritrocitos, glóbulos rojos y leucocitos, glóbulos blancos,
cristales, cilindros y estructuras diversas como hongos, espermatozoides, filamento mucoso, gotas de grasa y parásitos. Los eritrocitos observados en el sedimento urinario, su morfología es de suma importancia y aporta datos valiosos. La cantidad existente nos puede hablar de la cronicidad de un proceso patológico. Se pueden detectar eritrocitos isomórficos, posglomerulares y eritrocitos dismórficos, glomerulares. En condiciones no patológicas se pueden observar en cantidad reducida. En la mujer constituyen a veces contaminación menstrual. La importancia de detectar presencia de leucocitos radica en la cantidad o número en la que se encuentre y puede ser un indicador de daño o cronicidad del proceso patológico involucrado. Se pueden identificar piocitos, también conocidos como células centellantes, las cuales son leucocitos que presentan en el citoplasma abundantes gránulos con movimiento y su presencia es indicador de una probable pielonefritis. En condiciones normales podemos observar hasta 5 leucocitos por campo. Las células epiteliales presentes en la orina pueden provenir de cualquier sitio del tracto urinario, desde los túbulos contorneados hasta la uretra o vagina. En condiciones normales se pueden observar en el sedimento urinario en mayor o menor cantidad, lo que dependerá de las condiciones fisiológicas y el sexo del paciente. Las células epiteliales son de tamaño irregular, alargadas, presentan un núcleo y granulación en el citoplasma. En condiciones normales se pueden observar de manera escasa en hombres, en tanto que en mujeres puede ser variable relacionado al ciclo menstrual. Otro tipo de células epiteliales que pueden ser encontradas son las células renales o tubulares, las cuales son redondas, presentan un tamaño ligeramente mayor a un leucocito con un núcleo grande y redondeado. En condiciones normales, este tipo de células no debe de encontrarse y su presencia es indicador de daño renal. Los cristales urinarios pueden adoptar múltiples formas que dependen del compuesto químico y del pH de la orina. En el sedimento urinario podemos observar diferentes tipos de cristales, muchos de estos poseen significación escasa, excepto en casos de trastornos metabólicos, de formación de cálculos y aquellos que sea necesario regular la medicación. Entre los cristales de mayor importancia se encuentran los de cistina, tirosina, leucina, colesterol y las sulfamidas. Los cristales pueden identificarse por su aspecto y, si fuera necesario, por sus características de solubilidad. Si se comparan con otros elementos de la orina, la detección de determinados cristales solo posee significación diagnóstica en muy pocos casos. Por eso, solo en ocasiones contadas pueden extraerse conclusiones de la naturaleza de los cálculos de la pelvis renal, como por ejemplo, cuando se detecta un mayor número de cristales de oxalato de calcio en una persona con cálculos de oxalato cálcico o la eliminación exagerada de cristales de ácido úrico hace sospechar una gota, que es la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones que provoca artritis, que cursa a menudo con cálculos de ácido úrico. En la práctica rutinaria, los cristales más frecuentes son los de oxalato de calcio, ácido úrico, uratos, fosfatos amorfos, así como algunas formas cristalinas relativamente frecuentes de medicamentos que se eliminan en la orina. Los cilindros son producto de un proceso inflamatorio y destrucción epitelial. Su morfología está dada en función de su paso a través de los túbulos renales, distal, proximal y colector. La matriz fundamental de un cilindro está compuesta por una glucoproteína de alto peso molecular, excretada exclusivamente por células del epitelio renal en la porción ascendente post-asa de Henle del túbulo distal denominada proteína de Tamm-Horfman, cuya función fisiológica aún no ha sido bien establecida. Cabe mencionar que bajo condiciones no patológicas no deben existir cilindros en el sedimento urinario, con excepción de los cilindros hialinos, los cuales bajo ciertas circunstancias los podemos encontrar. En el análisis del sedimento urinario podemos encontrar diferentes tipos de cilindros, los cuales detallamos brevemente a continuación. Cilindro hialino son consecuencia de un aumento en la permeabilidad del glomérulo, lo cual permite el paso de ciertas micoproteínas, las cuales se unen a la proteína de Tamm-Horfman, adquiriendo la morfología antes mencionada. A esta matriz proteica probablemente se le pueden adherir o incluir toda una serie de elementos formes, eritrocitos, leucocitos, etc., modificando su aspecto y nombre. Estos cilindros pueden hallarse en algunos individuos sanos después de haber realizado algún ejercicio intenso. Cilindro granuloso es un cilindro hialino con diferentes grados de saturación por material granular de origen proteico y tamaño uniforme distribuido a lo largo del cilindro. Se pueden observar en pielonefritis, infección viral, intoxicación crónica por plomo, etc. Cilindro eritrocitario, su aspecto es la de un cilindro hialino con abundantes eritrocitos en su interior
y es indicador de glomerulonefritis. Cilindro leucocitario es un cilindro hialino con la presencia de abundantes leucocitos, es indicador de pielonefritis. Cilindro epitelial, se observa un cilindro hialino cuyo contenido interno es de células epiteliales provenientes de los túbulos renales. Se presentan en nefrosis, eclampsia, amiloidosis, necrosis tubular aguda y en rechazo del trasplante renal. Cuando se observa la degeneración del material celular contenido dentro del cilindro, se le conoce como cilindro granular o de granulación gruesa. Cilindro serio, se forma como consecuencia de la falta de excreción de cilindros, lo cual permite la continua degeneración celular. Su aspecto asemeja un cilindro hialino con invaginaciones internas o muescas. Su presencia indica insuficiencia renal crónica. Existen otros elementos y estructuras diversas que pueden ser halladas en el sedimento urinario, además de los ya mencionados. La utilidad del examen microscópico radica fundamentalmente en su valoración en la mayoría de los criterios diagnósticos y de afección renal. La realización cuidadosa del examen general de orina, EGO, por parte del laboratorio ayuda al diagnóstico diferencial de numerosas enfermedades del sistema urinario. Los resultados anómalos ocasionados por un incorrecto procedimiento de recolección del espécimen pueden desencadenar una secuencia de pruebas diagnósticas complementarias y en muchos casos tratamientos antibióticos innecesarios que solo conducen a angustiar al paciente, a incrementar el gasto farmacéutico y de laboratorio. Por lo que se recomienda para su recolección previo aseo de genitales externos, idealmente recoger la primera orina de la mañana o una orina con reposo en vejiga de 4 horas, obtenida del chorro medio al orinar y recolectada en un frasco estéril. No haber tenido relaciones sexuales al menos en 48 horas. No estar en periodo menstrual. No haberse aplicado cremas ni óvulos vaginales. No haber realizado ejercicios de alto impacto. No haber ingerido alimentos con colorantes o algún medicamento que pudiera interferir en el resultado, entre otras. Usualmente los datos de laboratorio obtenidos por medio de este análisis se logran sin dolor, daño o tensión para el paciente. Esta es la razón por la cual la realización e interpretación correcta del examen general de orina EGO permanece siempre como una herramienta esencial, mas no definitiva de la práctica clínica. Recientemente el estudio fisiopatológico de la orina ha ganado aceptación médica como un análisis nuevo, más sensible en el diagnóstico de ciertas patologías renales y del tracto urinario inferior. Requiere mayor inversión de tiempo debido a un proceso más minucioso técnicamente y microscópicamente, por lo que es recomendable como un estudio preventivo para pacientes sintomáticos con enfermedades renales o del tracto urinario inferior o neoplasias. Conciencia y salud. Análisis fisiológico de la orina. El cuerpo humano es un organismo muy complejo, diseñado para llevar a cabo todas las funciones necesarias para la vida y la supervivencia, formado por 12 sistemas encargados de una función vital específica. Cada uno de ellos cuenta con órganos especializados en una función determinada, como por ejemplo la respiración, la digestión, las defensas del organismo o la eliminación de residuos. Cada uno de los órganos que compone el cuerpo humano es fundamental para su existencia y algunos vitales para su funcionamiento, como por ejemplo el cerebro, motor principal, el corazón, encargado de bombear la sangre, el hígado, encargado de muchas funciones como la filtración sanguínea, los pulmones, portadores de oxígeno, y los riñones, depuradores de los residuos tóxicos del organismo. Los riñones son parte importante dentro de la función renal o enfermedad renal, la cual es una patología con incidencia creciente en nuestra sociedad y que se asocia a complicaciones cardiovasculares y a una mayor mortalidad. Quizás el envejecimiento de la población puede explicar este hecho, así como el aumento de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, especialmente la diabetes tipo 2. El conocimiento de la estructura renal y de su fisiopatología nos ayuda a comprender las características y síntomas de los pacientes en el que este órgano falla. Los riñones son órganos pares situados en la pared posterior del abdomen a ambos lados de la columna vertebral. Debajo de la cápsula de tejido fibroso que incluye los riñones se ubica la corteza, que contiene los glomérulos,
la porción interna del riñón. La médula contiene los túbulos colectores. La pelvis renal disminuye rápidamente su calibre y se une dentro del uréter. Cada uréter desciende del abdomen al costado de la columna vertebral para unirse en la vejiga. La vejiga provee un almacenamiento temporal de orina que es eventualmente vertida a través de la uretra al exterior. El riñón es el principal regulador de todos los fluidos corporales y es primariamente responsable de mantener la homeostasis o equilibrio entre el fluido y electrolitos en el organismo. El riñón tiene 6 funciones principales, las cuales son la formación de orina, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación del equilibrio ácido-base, excreción de los productos de desecho del metabolismo proteico, función hormonal y conservación proteica. Si ambos riñones están sanos, una persona tiene el 100% de su función renal. Esa función renal es más que la necesaria. Algunas personas nacen con solo un riñón y pueden tener una vida normal y sana. También muchas personas pueden donar un riñón manteniendo una condición estable de salud. Sin embargo, muchas personas con 50% de su función renal tienen una enfermedad de los riñones que empeora con el tiempo. Habrá problemas de salud graves con menos de 20% de la función renal. Si la función renal se reduce de 10 a 15%, la persona no puede vivir sin alguna forma de tratamiento o reemplazo de la función renal, ya sea diálisis o trasplante. Pero casi todas las enfermedades de los riñones destruyen las nefronas lenta y silenciosamente. Quizá pasen muchos años, aún decenios, antes de que se manifieste el daño, como sucede en la insuficiencia renal o falla renal. Si los riñones fallan, necesitará un tratamiento para reemplazar las funciones que hacen normalmente. Las opciones del tratamiento son hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante renal. En forma silenciosa y con síntomas que pasan inadvertidos, se presenta la enfermedad renal, una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus, Listo, muchachos, ya. Y obesidad. Ya terminaron de ver el video. Estos son 3 padecimientos de elevada prevalencia en México y de hecho, la falla renal ya se ubica entre las 5 primeras causas de muerte en el país. La falla renal representa varios retos. Personalmente entre ellos el todavía me hace diagnóstico falta la tardío. mitad del último Generalmente, video. cuando se detecta, los riñones funcionan solo el 15% de su capacidad. Este dato se entiende porque casi la mitad de los individuos con enfermedades de riesgo no llevan a cabo medidas para evitar o al menos retrasar las complicaciones. De acuerdo con las más recientes estadísticas oficiales del 2016, únicamente el 14.2% de la población se practica un examen general de orina y de sangre al año con el fin de evaluar el funcionamiento de los riñones. Existe una fuerte evidencia de que la detección temprana, la modificación de factores relacionados con el estilo de vida, el control estricto de la presión arterial pueden retrasar o detener la progresión de la insuficiencia renal. Actualmente se cuenta con una amplia gama de estudios preventivos rutinarios para la evaluación de la función renal, como lo son creatinina sérica, urea sérica, microalbuminuria, relación albúmina-creatinina urinaria, además del examen general de orina, el EGO, el cual ya hemos hecho referencia en otro video anterior, y el análisis fisiológico de la orina, este último de innovación en el laboratorio. El análisis fisiológico de la orina es un perfil en el que se incluyen, además de las técnicas físicas, color, aspecto, químicas, pH, glucosa, proteína, sangre, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, esterasa leucocitaria y microscópicas utilizadas en el general de orina, el EGO. De rutina se realiza un procedimiento aún más exhaustivo y diferencial de células epiteliales provenientes de cualquier punto del tracto urinario, desde los túbulos hasta la uretra o como contaminantes procedentes de vagina o vulva, así como la observación de cambios estructurales y funcionales en estas que manifiestan alteraciones celulares, siendo sospecha de estados patológicos como procesos infecciosos e inflamatorios en vías urinarias que se derivan por la presencia de bacterias en la orina acompañados de sintomatología irritativa urinaria y leucocituria, que es la presencia de leucocitos en la orina. Litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis,
Es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias, uréteres o vejiga. Es una afectación frecuente que afecta a más del 10% de la población en edad media de la vida y más frecuentemente en los hombres. Predomina en personas con hábitos sedentarios o en personas con gran exposición al calor. Pielonefritis, la cual es una inflamación bacteriana del riñón con destrucción del tejido renal y compromiso de la vía urinaria. En enfermos inmunodeprimidos puede causar por otros agentes inflamatorios. La pielonefritis generalmente es focal. A veces está circunscrita a una pequeña zona de un riñón, pero puede expresarse a todo un riñón o a ambos. Se distinguen formas agudas y crónicas. Necrosis tubular aguda es una condición médica que involucra la necrosis, muerte de células tubulares que forman el túbulo renal. La lesión de las células del túbulo renal daña la capacidad de los riñones para filtrar la sangre. Por lo tanto, los productos de desecho como la urea y la creatinina se acumulan en el torrente sanguíneo. Rechazo de riñón es el proceso en el cual el sistema inmunitario del receptor de un trasplante ataca al órgano o tejido trasplantado. Cáncer de vejiga, una enfermedad en donde se forma un crecimiento descontrolado de células malignas en el tejido de la vejiga, entre otras. Los leucocitos, llamados también glóbulos blancos, pueden entrar en cualquier punto del tracto urinario, desde el glomérulo hasta la uretra. En promedio pueden encontrarse hasta 2 leucocitos como valor normal. Los leucocitos tienen un diámetro de 10 a 12 micras, tienen forma esférica y color gris oscuro o amarillo verdoso. Pueden aparecer en forma aislada o en acúmulo. Los leucocitos pueden ser polimorfonucleares o mononucleares, es decir, células inmunes que normalmente encontramos en la sangre. Voy a hacer unas recomendaciones en relación a parcial de orina que les permitan a ustedes garantizar que esa muestra se recoja dentro de las condiciones que son. Una es que el parcial de orina es un examen que les puede entregar muchísima información sobre el estado del paciente, como lo vieron en el video. Es un examen muy fácil de recoger, pero requiere unas condiciones de toma de muestra que a veces no, en la mayoría de los casos no se cumplen. Entonces, eso hace que se generen reprocesos, que se pierda tiempo en la atención, entonces pierden tiempo el médico, el paciente, el acompañante, la enfermera, el auxiliar, el laboratorio, el servicio de urgencias, el servicio de laboratorio. Entonces, la idea es que se puedan garantizar que las condiciones de la toma de la muestra cumplan con las características más importantes para que esa muestra sea una muestra de calidad. Voy a mirar acá. He encontrado por aquí una cosita. Le bajo un poquito a esto. Mire, para el paciente femenino, lave las manos con agua y jabón antes de obtener la muestra. Separe los labios, limpie genitales externos, de adelante hacia atrás, con 3 toallas húmedas. Seque con una toalla seca. Deje salir el primer chorro de la taza del baño. Deposite la siguiente porción en el frasco. Elimine el resto en la taza del baño y tape y entréguelo al laboratorio lo antes posible. Lo antes posible. Y entonces aquí viene el tema, un tema que es muy importante aclarar, y es el método de recolección. Entonces, orina espontánea es la que vamos a obtener en los servicios de urgencias, ¿sí? En los servicios de urgencias. También puede haber una orina por chorro, una orina por sonda, perdón, una orina por sonda, o puede haber una orina por punción suprapúbica, ¿sí? Entonces, la idea es que se puedan cumplir esas condiciones. Ojo, que
No quiero ver yo a mis alumnos haciendo lo siguiente. En el servicio de urgencias, el paciente, usted como médico, pues ordena tomar un parcial de orina. La enfermera jefe recibe su instrucción, recibe la instrucción de que hay que tomar un parcial de orina y entrega la instrucción la enfermera jefe al auxiliar para que vaya y busque el paciente y le diga que necesitan recoger una orina. Y eso es todo lo que pasa en términos de calidad con la recolección de la orina. Entonces, ni el médico advierte, ni la enfermera advierte, ni el auxiliar que tiene obviamente menos conocimiento advierte de cómo es que hay que recoger esa orina. Recoja una orina aquí, ya. Eso es lo que pasa en los servicios de urgencia. No, venga, coja una orina, señora, vamos a mirar en la orina que nos revela, de acuerdo a su sintomatología. Yo considero que puede haber una infección urinaria o necesito saber si ese cólico es por un cálculo o es por una afectación, una infección de tipo bacteriano, o qué es lo que está pasando a nivel de la orina. Entonces, explicarle muy bien al paciente. Mire, los errores que cometemos en los servicios de salud se dan por falta de información, no solo del personal médico, sino de falta de información al paciente. Entonces, si al paciente le decimos y le explicamos que necesitamos una orina en estas y estas condiciones, hace que ganemos tiempo. ¿Por qué? Porque esa orina que yo llego y le digo, yo llego y ordeno, pues a esa señora de allí, tómenmele parcial de orina. Listo. Entonces coge la jefe, fulanita, venga, que tómamele un parcial de orina a ese paciente, hay que recogerle orina. Eso es lo que dicen en los servicios, que si lo han escuchado ustedes, lo van a escuchar. Tómale una muestra de orina. El auxiliar se va, señora, que orine acá que necesitan una orina. Listo, la señora se fue y orinó. Llegó la muestra, se llevó al laboratorio. El laboratorio entra a procesamiento y cuando eso me pasa a mí, vienen los tres componentes bueno, me enredé. Viene la estructura ya del parcial de orina como tal, fuera de la recolección, que es ya el procesamiento. Y en el procesamiento entonces va una parte macroscópica. Y me pasan eso a mí en la parte macroscópica. Entonces el auxiliar me dice, doctor, tiene una orina amarilla turbia. Y yo, muéstrame el tubo. No miro el tubo, sí, efectivamente está turbia. Cuando se hace el montaje en fresco, que es en un portaobjetos colocar una gotica del sedimento, es decir, la orina se puso en un tubo de ensayo, se puso a centrifugar por 10 minutos a 2.500 a 3.000 revoluciones por minuto, luego se decanta el sobrenadante y ese residuo que queda en el fondo es el que yo voy a ver en el microscopio. Entonces monto el sedimento, le pongo la plaquita cubre objetos, voy al microscopio, lo veo en objetivo de 40x y miro y eso está lleno de células epiteliales. Ahí mismo yo llamo al auxiliar, llame a urgencias, dígale a la doctora, diga en urgencias que la muestra está contaminada. ¿Cuánto tiempo se perdió ahí? Se perdieron una hora, 2 horas, a veces hasta 3, 4 y 6 horas, que perdimos todos, por no haber revisado desde un principio que la muestra se fuera bien recolectada, ¿sí? Entonces vuelve a recoger la orina. Ay, señora, vea que esa orina está contaminada, entonces vuelve a recoger la orina. Pero nadie se tomó un minuto para explicarle cómo era que debería recoger la orina, por Dios. Entonces, un examen tan fácil de obtener, que entrega tanta información, que usted, si todo funciona bien, usted en una hora ese paciente ya salió, ya lo vio, ya tan con el resultado de orina. Usted es una orina que está revelando una infección urinaria por bacterias, listo, ya
se fue. Era primera vez, listo, usted instaura terapia antibiótica y salió del paciente. Entonces, hay fluidez en el servicio, pero cuando el equipo no funciona como equipo, sino como grupo, es decir, los médicos aquí, las enfermeras aquí, de pronto una enfermera que es más amiga de los médicos o una médica que es más amiga de las enfermeras, las auxiliares por ahí en otro combo, y nadie se comunica, nadie se habla por el tema de los egos, pues entonces se nos complica la vida. Entonces la idea es que podamos recoger esa orina de la mejor manera para poder obtener un muy buen resultado, ¿sí? Para poder obtener un muy buen resultado. Voy a volver a compartir acá esta guía que tengo yo acá, donde vamos a encontrar, entonces, mire, los frascos para la toma de la orina deben ser unos frascos de boca ancha, pues que quede mucho más fácil. Deben ir siempre identificados, deben llegar identificados al laboratorio. Criterios para el rechazo de la muestra. Mire, ¿por qué le voy a rechazar yo la muestra? Después de la ingesta exagerada de líquidos. Por ejemplo, si está preparándose para una ultrasonografía, que hay que llenar esa vejiga. Bueno, más de 2 horas después de haber sido emitida, ya no sirve. Muestras no marcadas, mal etiquetadas, muestras visiblemente contaminadas, mal tapadas o sin tapa, muestras en las que se observan núcleos de células epiteliales escamosas desnudos o desprovistos de citoplasma, esas muestras contaminadas. Entonces, por todas esas condiciones, el laboratorio le va a rechazar esa muestra, entonces usted se agarra a pelear con el laboratorio. Resulta que nadie ha visto, nadie ha hecho el examen, las condiciones como son. Entonces ya en el examen analítico, o sea, lo que se da en el laboratorio, o sea, un examen macroscópico, donde vamos a mirar color, aspecto, y entonces en los temas de color, entonces se habla de color amarillo, amarillo claro, pálido, oscuro, puede haber color rojo, puede haber color ámbar. Cuando están ingiriendo algún tipo de medicamento se pone en color naranja. O cuando uno se come un algodón de azúcar queda o remolacha, pues le sale la orina coloreada y mira el aspecto de la turbidez. Entonces, si es transparente, ligeramente turbio o turbio, ¿sí? Luego ya prepara esa muestra, esta que está acá en el tubo, para centrifugación y obtener el sedimento. Antes de ir por allá, entonces va a hacer lo siguiente: a este tubo, antes de llevarlo a centrifugar, le va a anexar la tira reactiva. Esa tira reactiva vamos a testear leucocitos, nitritos, proteínas, urobilinógeno, pH, cantidad de eritrocitos, densidad, cuerpos cetónicos, bilirrubinas y glucosas en su defecto. Y aquí están los resultados que se dan. ¿Cómo se hace la interpretación de eso? Pues lamentablemente no lo pudimos hacer en el laboratorio, pero lo que hace uno es confrontar esta tira, estos colores, con una tabla que viene adherida al tubo, al frasquito donde vienen las tiras reactivas, al tarrito, y hace la comparación de colores y hace el informe. Eso es lo que hacemos nosotros. Mira, uno pone la tira y la confronta donde más se acerque. Entonces pH, por ejemplo, aquí no da, pero el pH más parecido como a este que hay aquí es como este. Entonces uno la corre y mira el valor que esté presente acá. Posteriormente va a hacer el examen microscópico. En el examen microscópico pone a centrifugar y saca el sobrenadante y queda este espaciecito acá. Este sedimento es el que va a mirar al microscopio, donde va a mirar la presencia de células, la presencia de eritrocitos, la presencia de leucocitos, de plaquetas, Entonces, aquí está el cuadro. Entonces, vamos a identificar eritrocitos. Perdón. Disculpen. Eritrocitos, vamos a mirar leucocitos, entonces vamos a mirar si son granulocitos, linfocitos o piocitos, que son los macrófagos. Vamos a mirar las células epiteliales, si son de origen escamoso o no escamoso, las escamosas transicionales, que son las superficiales y las profundas,
Las células renales atípicas, que ya me van a revelar es otro tipo de información. Los cilindros, que no debe haber cilindros, pero puedo encontrar cilindros hialinos, cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios, cilindros epiteliales, granulosos, cilindro serio, que este es muy importante en el sentido del daño renal. Cilindros de bilirrubina, que si yo he visto en 25 años, he visto 1 o 2, no he visto más. Cilindros cristalinos o hialinos, sí he visto muchos. Vamos a determinar las bacterias, vamos a mirar su morfología y vamos a complementar con un gram de esas bacterias para saber si son del orden gram positivo o gram negativo. Levaduras, tricomonas, espermatozoides. Entonces usted, mire lo que yo les decía, uno pone, después de sacar el sedimento y pone en el portaobjetos, pone una gotica, luego le agrega una lámina cubre objetos y hace el montaje en fresco, ¿sí? Entonces va a determinar levaduras, tricomonas, espermatozoides, va a mirar si hay almidón, fibra textil, condiciones como de vidrio, lípidos, gotas de grasa. Va a mirar cristales. Entonces, ¿cuáles cristales vamos a mirar nosotros? Le vamos a reportar, vamos a mostrar cristales de ácido úrico, uratos, oxalatos, monohidratos, fosfatos y de cistina. Miren que ya llevamos una cantidad de parámetros importantes, ¿sí? Y vamos a mirar entonces el resultado. Entonces, en leucocitos de 0 a 5 por campo es normal. Normal, se considera normal. Pero si encuentro más de 5 por campo, si le reportan más de 1 a 2 por campo, y entonces le van aplicando antibióticos. No, eso se considera normal. A menos de que le informen de 0 a 5 por campo, pero hay presencia de piocitos. Pues ahí sí hay una infección. Eritrocitos, de 0 a 5 por campo, normal. Si es una mujer, con mayor razón, porque puede estar en ese momento en periodo menstrual, premenstrual, postmenstrual. Entonces puede haber un poquitico, 1 o 2 eritrocitos. Si tiene eritrocitos dismórficos, ya pues hay un daño glomerular. Células epiteliales, mire lo importante de poder medir, de poder entender en el examen estas cosas. Células epiteliales, las normales, que si son transicionales, si son renales o incluso neoplásicas, ahí le entrega esa información. En los cilindros, 0 a 1, no debo ver más, ¿sí? 0 a 1 no hialinos, es anormal, o sea, si encuentro cilindros de leucocitos, epiteliales, granulares o cereus o de eritrocitos, todos son anormales. Todos son anormales. Bueno. Y ya vamos a mirar entonces, ya en el microscopio, ya uno le reporta lo que encontró en el sedimento. Tengan en cuenta lo siguiente. Voy a dejar aquí de compartir un momento. Tengan en cuenta lo siguiente. Ojo con las orinas de los nenés. El nené que tiene cierta edad y que todavía no tiene control de esfínteres o que no dice cuándo tiene ganas de hacer chichi. Ese paciente entonces, ¿qué es lo que se usa? Se usan unas bolsitas que traen una superficie adhesiva que se introduce, en el caso de los varones, se introduce el pipí del nené en la bolsita. Ojo con esto, en estas pediátricas sí que hay que explicarle a la mamá o al papá o al acudiente del niño cómo es que le van a recoger la muestra. Porque no ha de faltar la auxiliar que coge y le entrega la bolsa a la señora y vea que recoge una muestra aquí, y es la pobre mamá encartada sin saber eso cómo se usa. No, eso en el caso de los varoncitos, entonces uno destapa, quita el adhesivo, coge la bolsita, introduce el pipí dentro de la bolsa y lo adhiere a las paredes de la pelvis, lo adhiere ahí. Le dice a la mamá, son las 10 de la mañana, mamá, esté pendiente que el niño orine ahí. Si el niño a las 12 del día no ha orinado, ahí me avisa porque hay que cambiar la bolsa, porque la bolsa se contamina. Entonces, dura 2 horas. Si a las 2 horas el niño no ha orinado,
pues hay que cambiársela y ponerle otros, sobre todo en los bebés. Con las niñas es lo mismo, pero hay que ubicar bien la bolsa, porque a veces las auxiliares no caen en cuenta. Yo no sé a veces cómo piensan, o no saben cómo funciona una vagina anatómicamente, y entonces la ponen muy arriba, y claro, la niña orinó y se salió de la bolsa. Y 1 o 2 horas esperando a que esa niña orine, y resulta que se perdió la toma de la muestra. Entonces, por eso es muy importante hacer esas aclaraciones para que ustedes lo tengan en cuenta en su actuar, de que le recomienden a la enfermera jefe que esté trabajando con ustedes o a los auxiliares de cómo es que tienen que recoger esas muestras para que ustedes puedan salir del diagnóstico rápidamente. Y si es por sonda, pues tener en cuenta que la sonda hay que pinzarla y hay que extraer la sangre de la unidad de la sonda, pero requiere ciertas condiciones de asepsia también para hacer eso. No es que yo ya cojo y venga, le saco la sonda y por un lado llego y inyecto y saco la orina. No, eso tiene su técnica. Entonces, pues que no les corresponde a ustedes, pero que ustedes tengan en cuenta de que la gente que está trabajando con ustedes sí sean, o sea, que ustedes sean líderes del equipo interdisciplinario que está trabajando sobre ese paciente. Porque acuérdense que un día usted también va a estar allá y ojalá no vaya a llegar sondeado, ojalá no vaya a llegar con infección urinaria, que la lleve el médico, y pues que usted va a querer que salir del hospital en el menor tiempo posible y que le expliquen las cosas lo mejor posible. Entonces, hágalo bien, sea usted líder con conocimiento, con respeto, con compañerismo de lo que se tiene que hacer con respecto a esto, que todos los días, ¿cuántos parciales de orina habrá podido uno mandar en un año rural? No, pues 50, 100, 200, 500 parciales de orina. Pero si los 500 los mandó a hacer y no dio ninguna recomendación ni nada, pues fueron 500 diagnósticos mal hechos, muchachos. Y eso es lo que yo no quiero con ustedes, porque como les he dicho ya hace muchos años, los niego 3 veces como negaron al Señor Jesús. Bueno, entonces la idea es que con esas, el taller consta de 15 o 16 preguntas, no me acuerdo. Su compañero se los hará llegar y la idea es que con lo que vieron en el video, más lo que yo les acabo de contar, más otra cosita por ahí que de pronto tengan que leer, resolvamos el taller, que es el que nos va a complementar esa práctica, pues que lamentablemente no la hemos podido hacer. Como ustedes son, ¿cuántos? 40. Entonces hagamos 10 grupos de 4. Listo, doctor. 10 grupitos de 4, ¿cierto? ¿Son 40 y qué? ¿O 40? 40 exacticos, doctor. Listo, Santiago, gracias. Entonces 10 grupos de 4. Me entregan el taller, muy fácil porque se reparten son 15 preguntas, se reparten de a 3 preguntas cada uno, 3 por 4, 12 y el más juicioso pues hace 2 o hace una más u otra más y hacen el tallercito para que hagamos el complemento de esta tarea. Me comprometo que si nos dejan entrar a la universidad, programamos la práctica y la hacemos, y nos hacemos cada uno un parcial de orina. No sobra, ¿acaso no tiene que estar enfermo para hacerse exámenes? Hacemos un parcial de orina bien hecho y nos hacemos un parcial de orina cada uno. Entonces, si nos permiten entrar, lo podemos llevar a cabo la práctica. Listo, inquietudes, preguntas. ¿Nadie? Bueno, listo. Doctor, usted sabe que pues, el parcial es el lunes, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué temas suyos entrarían para este corte? No, pues prácticamente porque ¿qué más tengo? Lo de la semana pasada. La semana pasada. Doctor, y no, la de función renal, dejar función renal y pues ya lo del parcial de orina con el taller y no entrar. Por eso, función renal y esto, parcial de orina, no más. Entonces saldrán 3 preguntas de función renal y 3 preguntas de parcial de orina. Son 6 preguntas mías, no creo que haya más.
ni que No, me den doctor, lo más que le tampoco. estábamos proponiendo era que si usted, pues como también hay una clase del doctor Padilla, pues usted evaluara el tema que dio la vez pasada y lo evalúe con este taller y solamente quede el tema del doctor Padilla y ese tema de la vez pasada de usted y ya. Ay. No sé, no me convencen, pero sí, pues lo miramos. Lo miramos. Pero Listo. Señora. es que en el primer parcial creo que el doctor Padilla ya nos había evaluado un poquito de lo que era parcial de orina. ¿Sí? Ah, bueno, entonces yo evalúo función renal únicamente. Listo. Gracias, doctor. Fácilmente puedo hacer 10 preguntitas de Del función taller, renal. doctor, en la pregunta 6 del taller, pues, o sea, es como un caso clínico y luego dice que responda a las siguientes afirmaciones y no hay ninguna afirmación. ¿No? Bueno, no, entonces, de acuerdo a lo que miraste en el video, miraron en el video, descríbame ese caso clínico, ¿cómo está? De acuerdo a lo que vieron de Listo, parcial de doctor, orina. gracias. Bueno, hasta luego, feliz día. Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Buen día. Doctor, hasta luego, por favor. Señora, Pero no es de la clase, es una pregunta dígame. aparte. Doctor, si a un paciente mayor de 60 años le van a colocar la vacuna y quieren estar seguros de que no ha tenido COVID en los últimos 3 meses, ¿qué prueba sería recomendada, por favor? Antígeno, que le hagan un antígeno, con antígeno me doy cuenta si lo tiene hoy, Ah, bueno, doctor, muchas gracias. ¿vale?